Urantia desde el amor es lealtad, justicia, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, humildad, autocontrol, servicio. Bienvenidos a esta reunión. Bueno, damos la bienvenida a los que estamos aquí reunidos hoy en esta sala de la plataforma Zoom para estudiar, interpretar y ver algo más sobre esta quinta revelación, que es un documento. Hoy veremos el documento 69, ilustrado por nuestro gran hermano colaborador, José Iván Muñoz, J. Musa. Espíritu Santo, sana mi mente de toda idea de separación y sea en mí tu sabiduría absoluta, tu infinita compasión y tu completa dicha. Sana mi mente de las preocupaciones sobre el futuro y que pueda descansar en la confianza de lo perfecto de tu plan previsto para mí en esta vida. Sana mi mente para estar presente aquí, en este instante santo. Sana mi mente porque el mundo que veo es espejo de mis pensamientos. Sana mi mente ya que solo puedo ser víctima de mis actitudes y pensamientos. Sana mi mente para poder afirmar: yo tengo el poder de mi voluntad para elegir mis pensamientos. Yo elijo tener solo los pensamientos de Dios. Yo elijo tener solo los pensamientos de amor y confianza en lugar de los de miedo, acusación y culpa. Yo elijo ver solo un mundo de armonía y plenitud en lugar de un mundo de conflicto y limitación. Yo soy energía amorosa del universo y solo puedo dar y recibir amor. Sana mi mente para ver detrás del ataque del otro el miedo del hermano herido y aún detrás la pureza inmaculada del Cristo. Sana mi mente para que pueda aceptarme y aceptar a cada uno tal como realmente es. Sana mi mente para no juzgar nada de lo que ocurre, para recordar que la voluntad de Dios para mí es que yo sea feliz, para transitar con paciencia las dificultades, viendo que estas son oportunidades para mi crecimiento y aprendizaje. Espíritu Santo, sana mi mente abriéndola al amor, para que more en su gloria y en su paz. Amén. Documento 69. Las instituciones humanas primitivas. Emocionalmente, el hombre sobrepasa a sus antepasados animales en su capacidad de apreciar el humor, el arte y la religión. Socialmente, el hombre exhibe su superioridad por cuanto es fabricante de herramientas, comunicador y creador de instituciones. Cuando los seres humanos conservan los grupos sociales por mucho tiempo, dichos conjuntos siempre resultan en la creación de ciertas tendencias de actividad que culminan en la institucionalización. La mayoría de las instituciones del hombre han resultado economizadoras de trabajo y a la vez contribuyen un tanto a mejorar la seguridad del grupo. El hombre civilizado se precia considerablemente del carácter, la estabilidad y continuidad de sus instituciones establecidas, pero todas las instituciones humanas no son sino las costumbres acumuladas del pasado, en tanto han sido conservadas por los tabúes y dignificadas por la religión. Tales legados llegan a ser tradicionales y las tradiciones a la larga se transforman en convenciones. En este momento iniciamos el estudio del documento 69, un documento que es más sociológico
y tiene que ver con la explicación de las instituciones actuales, cómo se originaron. Por eso este documento diríamos que en cierta manera es más digerible, es más fácil de comprender. Hice énfasis en algunos aspectos que tal vez uno no tiene muy claros y por eso en este intento de ilustrar el documento 69 eh, utilicé imágenes que sean muy fáciles de entender porque yo soy convencido de que las imágenes dicen más que las palabras y por eso esta primera parte introductoria que es la que acabamos de leer nos habla, el texto nos dice o plantea que la vida en grupo genera inevitablemente tendencias de actividad que se van formalizando posteriormente en instituciones y estas cumplen funciones prácticas, por ejemplo, ahorrar trabajo, generar seguridad y se mantienen vigentes gracias a las transformaciones de simples costumbres en tradiciones y posteriormente se van convirtiendo en algo que se vuelve convencional y generalmente se van reforzando con los tabúes sociales e incluso con las religiones institucionales. Por eso nos habla de que emocionalmente el hombre sobrepasa a los animales por la capacidad de apreciar el arte, el humor y la religión, y socialmente el hombre exhibe su superioridad por cuanto es fabricante de herramientas. Y mire que este concepto del fabricado de herramientas o de utilizar herramientas, al parecer creíamos que los seres humanos éramos los únicos que utilizamos herramientas y ahí en las fotografías estamos viendo varios ejemplos de, por ejemplo, cómo los cuervos utilizan ramitas para sacar larvas del interior de los árboles, cómo los chimpancés también utilizan herramientas para acceder a las frutas o inclusive para comer termitas, son especialistas en eso. Y recientemente en las redes sociales se pudo, con asombro, se pudo dar fe cierta de una vaca que utiliza una escoba para rascarse. Eso es algo que nunca se había registrado, que un rumiante sea capaz de utilizar una herramienta. Y ahí también se ha observado cómo algunos delfines utilizan esponjas para explorar el fondo del océano, de tal manera que si encuentran algo que sea duro, no los golpee, no se generen heridas. Entonces, vemos varios ejemplos de utilización de herramientas y creíamos que los seres humanos éramos los únicos que teníamos acceso a ese tipo de herramientas, a ese tipo de quehaceres. Así que esta primera parte introductoria, muy chévere, veamos, vamos a avanzar y espero que todos ustedes también participen. Ahora sí podemos leer la primera parte. Adelante, Esthercita. 1. Las instituciones humanas fundamentales. Todas las instituciones humanas atienden a alguna necesidad social pasada o actual, a pesar de que su desarrollo excesivo indefectiblemente le resta mérito al individuo, puesto que se eclipsa la personalidad y se menoscaba la iniciativa. El hombre debe controlar sus instituciones en vez de permitir que sea dominado por estas creaciones de la civilización en avance. Las instituciones humanas son de tres clases generales. 1. Las instituciones de la autoconservación. Estas instituciones engloban aquellas prácticas que surgen del hambre del sustento y sus instintos afines de la autopreservación. Comprende la industria, la propiedad, la guerra de provecho y todos los mecanismos reguladores de la sociedad. Tarde o temprano, el instinto del temor fomenta el establecimiento de estas instituciones de la supervivencia mediante el tabú, la convención y la sanción religiosa. Pero el temor, la ignorancia y la superstición han desempeñado un papel prominente en la etapa inicial del origen y subsiguiente desarrollo de todas las instituciones humanas. 2. Las instituciones de la autoperpetuación. Estos son los establecimientos de la sociedad que surgen del deseo sexual, del instinto materno y de las emociones tiernas superiores de la raza.
Engloban las salvaguardas sociales del hogar y la escuela, de la vida familiar, la educación, la ética y la religión. Incluyen las costumbres matrimoniales, la guerra defensiva y la formación del hogar. 3. Las instituciones de la autogratificación. Estas son las prácticas que surgen de las proclividades de la vanidad y de las emociones del orgullo. Comprenden las costumbres de la indumentaria y adorno personal, las usanzas sociales, la guerra por la gloria, el baile, la diversión, los juegos y otras fases de gratificación sensual. Pero en la civilización jamás han evolucionado instituciones distintivas de la autogratificación. Estos tres grupos de prácticas sociales están íntimamente interrelacionados y son minuciosamente interdependientes unos de otros. En Urantia representan una organización compleja que funciona como un solo mecanismo social. Miremos esta segunda parte, este segundo capítulo, cómo las instituciones humanas fundamentales, aquí vamos a mirar, son de tres clases generales. Las instituciones que son de autoconservación, las de autoperpetuación y las de autogratificación. Y ahí inclusive hace una advertencia. El hombre debe controlar las instituciones en vez de permitir que sean dominadas por esto. Un ejemplo sería claro, el matrimonio. El matrimonio, mire que originalmente surgió como una actividad grupal para organizar la crianza y la propiedad. Su función como economizador del trabajo es establecer roles claros y brindar seguridad legal y social en el grupo familiar. ¿Y cómo evolucionó? Evolucionó en lo que comenzó a ser como una costumbre, se reforzó con tabúes, como por ejemplo contra el adulterio, y se dignificó mediante la religión, pues ya se sacralizó, porque se volvió un sacramento, convirtiéndose en una institución civilizada, y hoy aceptamos como algo convencional y establecido, e incluso ya no necesitamos ningún ritual, y solamente con un contrato se puede llevar ese tipo de institución. Por ejemplo, en Mesopotamia, que fue donde se inició inicialmente con la llegada de Caligastias y la creación de los 10 consejos, esta institución intentó que las familias conectaran y tuvieran propiedad privada y gestionaran inclusive la herencia y tuviera beneficios económicos, ya no tanto por el amor, sino había un rol de intereses muy importante ahí, y por eso esta institución todavía se perpetúa. Entonces miremos cómo estas instituciones humanas, fundamentalmente, como en el caso del origen de la propiedad privada. Por ejemplo, la propiedad privada, para ilustrar este concepto, miremos cómo evoluciona la idea de esto es mío. El instinto del hombre por sustentarse inicialmente encuentra, por ejemplo, un árbol de frutas o una zona de caza, y el miedo a morir de hambre le dicta que debe asegurarse de ese recurso, y por eso dice esto es mío. Y luego eso se vuelve de manera institucional cuando ya genera propiedad, porque se establece la práctica de marcar el territorio, de defenderlo, y surge el concepto de propiedad. No como un concepto filosófico, sino como una herramienta de supervivencia, porque si no cuido del árbol que me está dando sustento, pues entonces me puede generar problemas más adelante. Entonces, y mire que se vuelve un mecanismo regulador por temor o por tabú, para evitar que otros miembros del grupo o vecinos se roben el alimento. Entonces se crea un tabú o una sanción religiosa alrededor de este fruto, y dice: aquel que tome lo ajeno será castigado por los dioses, o es pecado tocar el fruto de este huerto. Entonces ese es el momento en que un mecanismo regulador, que en este caso el temor o un tabú, empieza a generar alrededor de este árbol. ¿Y cómo se consolida? ¿Cómo se llega a la consolidación? Con el tiempo,
lo que empezó como un simple miedo o un instinto a la escasez, se convierte en un instituto legal, social y complejo porque ya generó derechos, porque lo rigen las leyes de la sociedad moderna y por lo tanto yo soy propietario de ese árbol. Todo inició como una simple mecanismo de sustento y se volvió toda una consolidación institucional. Ahora miremos en el caso de la institución de perpetuación. La perpetuación, la familia, la educación y la moral no es puramente biológica, sino que es una evolución desde el impulso sexual y maternal, porque es que hay unos sentimientos extremadamente elevados ahí en ese momento. Entonces, esto garantiza que con el tiempo esta institución es la más importante, la familia es la más importante para la perpetuación de la especie, pero no solamente la especie, sino que también la perpetuación de los valores morales, sociales y éticos, que es lo que hace que una sociedad se mantenga unida. Diríamos que gracias a la escuela las personas adquieren cultura. Y la cultura se perpetúa, pero gracias a la familia hay la unidad de la civilización. La civilización se extinguiría si no existiera este tipo de instituciones. Por eso son instituciones autoperpetuadoras, porque allí facilitan que continúe la parte cultural, social, de lo que nosotros llamamos civilización. Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico para que miremos la evolución de la familia y el hogar. Podemos observar ese concepto. Lo primero, que el impulso inicial o el deseo de la paternidad, ese es algo que tenemos todos los humanos e incluso los animales tienen ese instinto, ese deseo de la maternidad. Es en el nivel primario, en toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que nos impulsa es la reproducción, el instinto de la cría. El instinto materno lo tenemos en todas las especies. Luego se vuelve institucional. ¿Por qué? Porque el matrimonio y el hogar facilitan esta autoperpetuación, para que la descendencia sobreviva, para que prospere, para que la sociedad... Entonces la sociedad va creando estos hogares, y por eso la costumbre matrimonial justamente está institucionalizando este acto que es netamente biológico. Es un compromiso social, pero que está siendo regulado, que está dando estabilidad a la sociedad como tal. Y luego viene lo que se llama la elevación ética o la religión, que es lo que decíamos. Lo que hace es legalizarlo, porque las emociones pasan al amor, el altruismo, la lealtad, y esto es lo que la ética y la religión perpetúan en la familia. Entonces, luego llega un nivel que es el de la protección, y aquí nos habla Urantia de la guerra defensiva, porque es que la guerra defensiva es diferente a, por ejemplo, a la guerra de provecho, que la guerra de provecho lo que busca es robar los recursos del otro, como lo que está sucediendo en este momento en América Latina y en el Medio Oriente, que lo que están es buscando cómo robarle los recursos al otro. Eso se llaman guerras de provecho, mientras que la guerra de protección o defensiva, la comunidad lucha por lo que siempre ha deseado proteger. La comunidad lucha no por ambición, sino por proteger su hogar, por proteger sus hijos, por proteger el estilo de vida, por proteger su cultura. En este caso, eso es lo que se llama la guerra de protección o guerra defensiva. Es lo que nos habla ahí Urantia. Otra de las instituciones de autogratificación, que generalmente surgen por la vanidad y el orgullo, son la indumentaria, el adorno personal, que eso ha evolucionado desde que teníamos simples pieles en el cuerpo, pieles de animales, hasta las elaboradas vestimentas de alta costura.
Entonces son usanzas sociales, o sea, los usos sociales son prácticas o comportamientos habituales. Generalmente son normas que no son escritas, son normas que son compartidas por una comunidad que regula la convivencia, la etiqueta, las relaciones eh, interpersonales y se transmiten generalmente de acuerdo a la cultura, al contexto. Por ejemplo, el solo hecho de saludar, eso es un uso social. Y recordemos que en un documento anterior ya hemos leído que eso fue una manera de establecer que el enemigo no tenía herramientas en la mano. Recordemos que también fue una manera de abolir estos compartimientos de fluidos como la sangre y por eso dar la mano se volvió un uso social interesante porque venía de una transmisión, de una cultura muy diferente. Entonces, incluye el hecho de tener saludos o vestimentas, celebraciones, nuevos modales, todo eso genera una institución de autogratificación. Y aquí nos habla que la guerra por la gloria, que es diferente a la guerra que vimos ahora. La guerra por la gloria a nivel social se define como una competencia feroz e incesante, no generalmente no es necesariamente bélica, donde el individuo o grupo luchan por un estatus, en este caso se lucha por prestigio, por reconocimiento público, por superioridad moral o cultural. Entonces, ese tipo de guerras de la que nos habla esta institución, esta institución autogratificadora. Y hay otra institución autogratificadora que es el baile. De ese pues no hay necesidad de hablar, que es una institución muy antigua del ser humano. Y finalmente las fases de autogratificación sexual y el fuego y la diversión. Esas son las tres instituciones autogratificadoras de las cuales vamos a leer enseguida. Y estos tres grupos de prácticas sociales están íntimamente interrelacionados y son minuciosamente interdependientes los unos de los otros. En Urantia representan una organización muy compleja que funcionan como un solo mecanismo. Jota, una pregunta. ¿Eso sugiere que no debería ser así? O sea, que cada institución debería estar separada. Lo que pasa es que nosotros como grupo social, aunque queramos separarla, eso viene intrínseco con la sociedad. Con el solo hecho de nacer dentro de un grupo social, ya usted ya está afectado por las instituciones autoconservadoras, las instituciones autoperpetuadoras y las instituciones autogratificadoras. Eso es algo que es sociológico, eso no nos escapamos de ello. De acuerdo. Mira, y ya para cerrar, digamos, hay la última pedacito que dice, pero en la civilización jamás han evolucionado instituciones distintas de la autogratificación. No entiendo esa parte. Jamás han evolucionado instituciones distintas de la autogratificación. Se lo resumo con lo siguiente. Sí. Las necesidades básicas las tenemos que tener resueltas. Aquí estamos hablando del techo, la salud, la previsión social, la alimentación. Esas son instituciones que seguirán evolucionando ambiente, pero por fuera de eso no hay otras. Siempre es instituciones a nivel y no van a desarrollarse en otras porque ya se escapan del ámbito de la sociología, sino que ya entran en otras esferas. Si tú me vas a decir, por ejemplo, entonces el hecho de tomar un viaje, entonces un viaje, eso significa es parte de las instituciones autogratificadoras. Cada una de esas siempre, cualquier ejemplo que tú pongas, incluiría estas tres instituciones, la de conservación, la de perpetuación y la de gratificación. Hola, Nubia. Quería de pronto, conforme a lo que ha preguntado Esther, y lo que le dices, se me ocurre que, o sea, ¿cómo hacemos para diferenciar lo que es la institución de lo que acabamos de decir, ¿no? La institución de costumbres y de cultura? O sea, pareciera que lo uno lleva al otro. Institución
A ver, una institución es cuando se mete el gobierno, por decir algo, una No, legalización. O sea, ahí estoy como un poco confundida, porque mira, no alcanzo a diferenciar costumbres e instituciones. correcto. Mire, lo que inicia como una costumbre se vuelve institución cuando se legaliza. Mira que inicialmente, cuando pusimos el ejemplo del matrimonio, simplemente es un deseo de tener una pareja para perpetuar la especie. Eso intercambiábamos con otra tribu mujeres o pasábamos hombres para allá y eso es simplemente un intercambio. Pero a la medida en que se fue viendo una necesidad, se va volviendo un sacramento. Y a través de un sacramento es la única oportunidad que tenías tú de tener pareja. Ahora ya deja de ser un sacramento para volverse una institución cuando ya tú vas a una notaría y puedes establecer un contrato con otra persona para convertirse en un grupo familiar. Y ya hemos visto que incluso ya no se requiere de que sea papá y mamá, sino que pueden ser dos chicas o dos chicos y ya forman un grupo familiar. Ya eso es otro cuento que tiene que ver con las instituciones, hasta qué punto han ido evolucionando, entre comillas. Mire que al institucionalizarse ya se vuelve ya una cuestión más legal, más como tú lo conoces, como algo que maneja, por ejemplo, el gobierno, que maneja el Estado, que maneja una religión. Por eso, lo que antes empezó como una simple costumbre, se vuelve institucional. Pero, a ver, entonces ahí en relación a la autogratificación, bueno, ya vemos que lo que es el sexo se institucionalizó con el matrimonio legal. Ujú. Pero digamos, entonces los juegos se institucionalizan entonces cuando le ponen impuestos. Correcto. Y mira que no solamente los juegos, sino los deportes. Mm. Los deportes también tienen que ver, son parte de la gratificación personal, lograr ganarle al otro, tiene un reconocimiento eh, y luego además se le ponen premios económicos y sociales. Entonces no vienen las leyes y los impuestos. No Sí, hay que correcto. instituciones. Es, Entendí, gracias. ok. 2. Los albores de la industria. La industria primitiva se desarrolló lentamente a manera de seguro contra los terrores del hambre. Al principio de su existencia, el hombre fue aprendido de algunos animales a almacenar comida durante una cosecha abundante para los días de escasez. Antes de los albores de la frugalidad incipiente y la industria primitiva, la suerte de la tribu común fue de miseria y verdadero sufrimiento. El hombre primitivo tuvo que compartir con todo el reino animal para sus alimentos. La gravedad de la competencia siempre arrastra al hombre a rebajarse al nivel de lo bestial. La pobreza es su estado natural y tiránico. La riqueza no es un don natural, resulta del trabajo, la ciencia y la organización. El hombre primitivo no demoró en reconocer las ventajas de la asociación. La asociación condujo a la organización y el primer resultado de la organización fue la división del trabajo, con su subsiguiente ahorro de tiempo y materiales. Estas especializaciones del trabajo surgieron de la adaptación a la presión, siguiendo los caminos de menor resistencia. Los salvajes primitivos nunca realizaron los trabajos con gusto ni de buen grado. Su conformidad se debió a la coacción de la necesidad. El hombre primitivo tuvo aversión al trabajo arduo y no se apresuraba, a no ser que se confrontara con algún peligro grave. El elemento temporal del trabajo, en concepto de realizar una tarea dada dentro de cierto límite de tiempo, es una noción del todo moderna. Los antiguos nunca tuvieron prisa. A las razas del hombre primitivo, que eran inactivas por naturaleza, las impulsó a las vías de la industria la doble exigencia de la intensa lucha por la existencia y los niveles de vida en constante avance. El trabajo, los esfuerzos del proyecto, distinguen al hombre de las bestias, cuyos esfuerzos son, en su mayoría, instintivos.
La necesidad del trabajo es la suprema bendición del hombre. Todo el séquito del príncipe trabajó. Laboraron mucho por ennoblecer el trabajo físico en Urantia. Adán fue hortelano. El Dios de los hebreos trabajó. Fue el creador y sostenedor de todo. Los hebreos fueron la primera tribu en dar mayor importancia a la industria. Fueron el primer pueblo en decretar que el que no trabaje no comerá. Pero muchas de las religiones del mundo revirtieron al ideal anterior de la ociosidad. Júpiter fue juerguista y Buda llegó a ser un reflexivo devoto del ocio. Las tribus Sangit fueron relativamente industriosas cuando residían fuera de las regiones tropicales. Sin embargo, hubo una dilatadísima lucha entre los perezosos devotos de la magia y los apóstoles del trabajo, los que ejercitaron la previsión. La primera previsión humana fue dirigida hacia la conservación del fuego, el agua y la comida. Pero el hombre primitivo fue un jugador nato. Una y otra vez quiso agenciarse a algo a cambio de nada. Y, muy a menudo, durante estos tiempos primitivos, se les atribuyeron los logros acumulados de la práctica de la paciencia a los amuletos. La magia tardó mucho en doblegarse ante la previsión, la negación y la industria. Recordemos que estamos viendo el documento que nos habla de las instituciones humanas. Y como instituciones humanas, la industria es una institución que fue creada como una evolución del trabajo, como una herramienta de la supervivencia y el progreso humano. Y nos dice durante el autor pues, del libro, del documento, que los hombres primitivos tuvieron que competir inicialmente en el reino animal por los alimentos, competían con las bestias. Y la gravedad de la competencia siempre arrastra al hombre, inclusive a niveles muy bestiales, hasta llegar a sacrificar a sus propios congéneres. Pero viendo observando la naturaleza, que eso siempre, el ser humano siempre es muy observador de la naturaleza, vio como algunas roedores, como en el caso de las ardillas y los hámster, son capaces de guardar semillas para tiempos peores o para la época de invierno. Al igual hay algunas aves que también esconden semillas para la época de escasez. Entonces eso lo motivó a que también podía ser autor de su propia organización social para tener una manera de enfrentar la escasez. Y ahí vemos cómo en el texto nos plantea básicamente 4 motores de cambio. Por ejemplo, el trabajo como motor de cambio, cómo la riqueza no es un estado natural, sino que es un logro del esfuerzo organizado, de la ciencia y la división de las tareas. Y luego, cómo nos diferenciamos de los animales, justamente en la capacidad de conservar y almacenar alimentos, preservar el fuego para un futuro. En la organización social, el humano permitió una especialización de los diferentes trabajos, que enseguida más adelante nos va a contar en el texto, nos va a ir narrando cuáles fueron los primeros especializaciones que existieron. Y a medida que vamos avanzando en el documento, vamos entendiendo cómo estas organizaciones sociales se enfrentaron o que permitieron que la sociedad humana se fuera llegando hasta la industrialización. Y como nos dicen, cómo los hebreos fueron los primeros que empezaron a hacer el concepto de industrialización, y fueron los que inventaron la frase de que quien no trabaja no come. Este conflicto entre la industria y la sociedad es algo muy increíble, porque mire que
es algo que es natural en nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque si tenemos las necesidades básicas, especialmente la alimentación satisfecha, queremos hacer la digestión. Y eso es algo que inclusive yo no sé si han observado documentales de, por ejemplo, de leones, donde lo que hacen es que después de que la caza se dedican es a dormir todo el tiempo y a hacer la digestión. Y, y los animales cuando tienen ya la barriga llena, el estómago lleno, ya no tienen necesidad de hacer más nada y se dedican a la pereza, el ocio. Eso es algo que es natural en los animales y en el ser humano. Y por lo tanto, si vivimos en la zona tropical, con mayor razón, como hay tanta disponibilidad de alimentos, es por eso que la energía nos llega mucho más fácil. Usted viviendo en la costa con un plátano y un pescado, con eso ya tiene la proteína y tiene también el carbohidrato de una vez. O sea que se dispone de muchos alimentos muy fáciles, por lo tanto usted puede dedicar todo el resto del tiempo a la pereza, al ocio. Entonces resalta mucho esta historia, esa lucha histórica entre la tendencia natural de los seres humanos a no hacer nada, mientras que la industria nos obliga a estar completamente ocupados. Y en estos albores de la industria, vemos cómo, o en estos inicios de la industria, nos dice que la riqueza no es una cuestión natural, no es un don natural, sino que es fruto de la organización y de la ciencia. También nos habla de cómo los salvajes primitivos nunca realizaron trabajos de buen agrado, sino porque le tocaba, porque ya toca ir a traer la leña, porque ya tocaba ir a traer el agua, porque ya tocaba ir a buscar la cacería, pero no es porque nos gustase. Y también hay una frase que me parece muy interesante ahí, que habla de que el dios Júpiter era un juerguista y que Buda no llegó a ser un reflexivo devoto del ocio. Al igual que o sea, Júpiter, al igual que su contraparte griego Zeus, eran considerados un dios juerguista, porque o incontrolable, debido a su papel como máximo soberano del Olimpo, y que le otorgaba poderes absolutos, era extremadamente impulsivo, era de una naturaleza pasional, tenía constantes aventuras amorosas, de hecho era capaz de transformarse en lo que deseaba con tal de conquistar a alguien. Ante todo, expresaba su dominio sobre todo lo existente, era supremamente infiel, compulsivo. O sea, inclusive hay una narración que por eso que puse ese cisne que hay ahí, porque nos narra de que fue capaz de transformarse en un anime, en un cisne, para poder conquistar a a Leda. Eh, con tal de conquistarla fue capaz de transformarse en un animal. Entonces, por eso es que yo creo que el libro cataloga a Júpiter de un juerguista, porque ese era llevado de sus pasiones. Y a Siddhartha Gautama le hace ese calificativo de un ser devoto del ocio. Yo creo que es porque llegó a ser muy reflexivo, muy devoto del pensamiento, de la meditación, y es un estado que generalmente se llega a confundir con el ocio. Desde la perspectiva occidental, eh, cuando Buda destaca, por ejemplo, la confrontación, el sufrimiento humano, como un fruto de que debe dedicarse más a la reflexión, que dedicarse más al pensamiento, a la meditación, y que el sufrimiento es algo natural. Entonces yo creo que por eso es que lo clasifica así como un devoto del ocio. Y ahora sí vamos a iniciar el capítulo 3, que sería la especialización del trabajo, del cual les hablé más atrás. Hola, bienvenido don Juan Heredia. Pues vemos también a Marice Cantero. ¿Qué más está por ahí? A Javier Centeno, a José Niño, a Pablo Andrés Suárez, Don Ramón. a don Ramón.
Alfonso, que tampoco lo habíamos saludado. Adelante, A Nubia. Pablito desde Luxemburgo. Nubiecita, adelante. Gracias. Es que, Jotica, yo quería preguntarte, en ese capítulo terrible, ¿no? Nos fue feísimo de primitivos, pero ellos no mencionan épocas. Hablan en la historia como se van sucediendo los hechos, pero no dicen cuándo. Y me llama la atención, pues nosotros los nateanos pensamos que pues ese mejoramiento empezó fue con Caligastia, ¿no? Cuando llegaron los maestros y eso. Pero me llama la atención que dice que los hebreos fueron los primeros en que inventaron, pues se propendieron a algo que se pudiera llamar industria o tuvieron como la base. ¿Y desde cuándo los hebreos existen? Porque a ver, como desde cuándo fue eso. Porque los hebreos, no sé, Pues, porque desde de Caligastia hasta Abraham hay un pocotón de cientos de años, mira, miles. recuerda que cuando se supone que hace 500.000 años que llegó Caligastias a lo que se llama entre el Tigris y el Éufrates, lo que se llama Mesopotamia. Allí se estableció Dalmatia, y en Dalmatia como centro cultural empezó a generar de las diferentes tribus que eran nómadas y cazadoras recolectoras, las volvió sedentarias y se creó los primeros áreas de cultivo, generando las primeras cosechas donde había excedente de, de- de granos, y se empezó a generar comercio entre Dalmatia como un foco cultural y económico que exportaba cultura y economía a los diferentes tribus alrededor. Posteriormente de los sumerios vinieron los acadios, luego los Pero babilonios, eso y estamos ahí es hablando de donde, 7.000 años apenas atrás. sí, y O sea aquí que estamos hablando de luego los babilonios, y en Babilonia ya podemos hablar de Ur de Caldea, y en Ur de Caldea ya estamos hablando de Abraham, y en Abraham fue que empezó a unificar las diferentes tribus cananeas, y las diferentes tribus cananeas dieron origen a las 12 tribus de Judá, y luego las tribus de Judá, todo ese tiempo, eh, sé que formó lo que ahora conocemos como Israel. O sea que esa es una historia de un pueblo extremadamente antiguo, y que pues, no es de extrañar que ellos hayan sido los creadores, se les atribuye las primeras industrias a ellos. De hecho, recordemos que los primeros forjadores de hierro, de espadas, del bronce y posteriormente del acero, fueron épocas donde ellos fueron dominantes, y si leemos la historia del Antiguo Testamento, vemos como la historia de un dios tiránico llamado Yahvé, lo que ayudaba a estos conquistadores. Creo que inclusive en este mismo capítulo, en este mismo que estamos leyendo, este documento que estamos leyendo, narra de algunos hechos en los cuales destaca al pueblo judío como un conquistador, y sigue siendo conquistador en la actualidad. Eso, como que Sí, la sí, historia sí. no ha cambiado. Ay, no, tía, pero acabas de decir algo bien importante, bien trascendente, me parece. O sea, estamos hablando de que pues la antigüedad a la que referimos no data de 7.000, 9.000 años. La Quitándole dos, antigüedad, antes, agregándole los 2.000 de acá, porque es que si los hebreos, de acuerdo a lo que el resumen perfecto que acaba de hacer, no data de 7.000 años atrás, que de pronto eh, menos, pero estamos la hablando de que prehistoria, Caligastia vino hace 500.000 años y duró 300.000 enseñando, y cómo que la industria aparece 450 y pico mil años después, vea que es que mucho. la prehistoria es mucho más larga que lo que tenemos nosotros en la actualidad. La prehistoria, Entonces, eso y ahí viene es. el neolítico, en el neolítico, que es justamente en esa revolución que generó la llegada de Caligastias, porque en el neolítico es donde surgen todas esas nuevas tecnologías como la rueda, el arado, el sistema de riego, los cultivos,
y el hombre deja de ser un cazador-recolector para volverse un hombre sedentario, hortelano. Entonces, esa revolución del neolítico es la que se le atribuye en el libro de Urantia a la llegada de Caligastias. En la historia ya es otro cuento, pero indudablemente la época paleolítica, que fue donde se empezaron las primeras instituciones, entre comillas, eh, fueron mucho más tiempo Caligaste. que lo que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, fíjate tú, claro que pareciera que pues no es el tema de hoy, pero se sale salta a la vista de que, a ver, si pasaron casi 500.000 años, quítele 7 o 10, de entre que empezó el Paleolítico, como llamas tú, a que llegó Caligasta y empezó la enseñanza y eso, a que aparecieran los primeros albores de la industria. Y ahora, desde esa época de la industria, mira cómo estamos hoy. ¿No te parece Mira, muchísimo, poquito tiempo en comparación mira, con aquel? ¿Qué pasó? al ser humano solamente se le atribuye 1 millón de años de existencia en este planeta. Sí. Cuando llegó Caligastias ya habían pasado 500.000 años. Y Y, estábamos terribles, porque de acuerdo a lo sí, que describe el pues libro, éramos primitivos completamente. Entonces, éramos animales. y cuando hablamos de industria, ¿tú te imaginas las superfábricas? No. Imagínate, por ejemplo, la construcción de alfarería. Pasamos de construir ollitas, de no tener utensilios de ninguna clase para a construir arcilla, utensilios de arcilla. Luego, ya pasar de ponernos pieles de animales como vestido para tener telares, eso, Se para llevó tener su un telar. tiempo, Y esos se llevó telares su ya son tiempo y industria. bastante. Pero Exacto. fíjate que de esos adelantos de la industria a este momento actual, fíjate todo lo que ha ocurrido Pero, y, pero es que y, mira, y Nuria, piensa en esto. En el siglo XIX estamos en la revolución del vapor. Y solo hace 100 años, escasamente 150 años. entonces Y en la solo pregunta, ¿qué ha 50 pasado? años pasamos de la época del vapor a la electricidad, la energía nuclear y ahí vamos. Entonces, en solo cuestión de 100 años, el ser humano avanza ¿No te muchísimo. parece como que muy poquito tiempo para tanto avance no nos estarán ayudando nuestros amigos reptilianos? No, ya, no me meta ya cosas que no. Más bien vamos a No, yo leer. sé que no, pero yo sí la pregunta sí me la hago, pero es que no se compadece. Sí, Correcto. y estamos leyendo algo que tiene toda nuestra credibilidad, que es la historia como es, pero los tiempos ahí no casan. Sí, La casan. evolución, la evolución no casa porque ante todo lo que por ahí yo creo que fue en escritos de Urantia, en un canal de Urantia, dice, hace tantos años se tardó, hace tantos años, pero nosotros en 3 años pasamos del uno al otro. O sea, la evolución y los saltos tecnológicos están pero pisándonos los talones. No explican por Sí. qué, pero sí se Y, hace y en notorio solo eso. 5 años ya estamos en la época de la inteligencia artificial y ya. Sí, sí, y es terrible. Ya, en unos y toma nosotros, inteligencia artificial será como para nosotros, ahora el celular, que ya es como algo que ya uno no vive sin el celular, pero en mi época de refiero, en mis 14, aquí llegó un buque japonés, aquí a Barranquilla, y nosotros, claro, las colas aquí por todo hacen colas ir a mirar, porque aquí la gente de Barranquilla es así. Y fuimos toda una mañana hasta por las 3 de la tarde, vamos a entrar al buquecito. Y habían unas cámaras y entonces uno llamaba el teléfono y había un teléfono marcaba y entonces salía en la cámara uno, no la persona de allá, sino uno, la persona. Y eso para nosotros, eso fue, diga usted. Y nunca pensamos que eso pudiera ser cierto. Y ahora con el celular, o sea, me congelé. Me gusta porque tú no has perdido la capacidad de asombro y eso es algo que los seres humanos perdemos con mucha facilidad. Sigue siendo una niña inquieta y cuestionadora, así que eso es algo muy bonito en ti. Más bien leamos el siguiente capítulo. La especialización del trabajo. Al principio, las circunstancias naturales y luego las sociales determinaron las divisiones del trabajo en la sociedad primitiva. Las órdenes originales de la especialización del trabajo fueron: primero, especialización basada en el sexo. Las labores de la mujer derivaron de la presencia selectiva del hijo.
Las mujeres por naturaleza aman a los recién nacidos más que los hombres. Así, la mujer se convirtió en trabajadora de rutina, en tanto que el hombre se convirtió en cazador y luchador, practicando marcados periodos de trabajo y descanso. A través de las edades, los tabúes han servido para mantener a la mujer estrictamente en su campo. El hombre, de forma muy egoísta, ha elegido el trabajo más ameno, dejando el arduo trabajo rutinario a la mujer. El hombre siempre se ha avergonzado de realizar las labores de la mujer y, sin embargo, la mujer jamás ha demostrado renuencia alguna al realizar las labores del hombre. Pero resulta extraño que tanto el hombre como la mujer siempre hayan colaborado juntos en la construcción e instalación del hogar. La modificación que resulta de la vejez y las enfermedades. Segundo, estas diferencias determinaron la siguiente división del trabajo. Pronto a los ancianos e inválidos los pusieron a trabajar fabricando herramientas y armas. Después se les asignó la construcción de obras de riego. Tercero, la diferenciación basada en la religión. Los curanderos fueron los primeros seres humanos en eximirse del arduo trabajo físico. Constituyeron la clase precursora de los profesionales. Los forjadores representaron un grupo reducido que compitió con los curanderos como magos. Sus conocimientos de la metalurgia hicieron que se les temiera. Los llamados forjadores blancos o estañeros y los forjadores negros o herreros dieron origen a las primitivas creencias en la magia blanca y negra. Con el tiempo, estas creencias llegaron a incidir en la superstición de los fantasmas buenos y malos, los espíritus buenos y malos. Los forjadores fueron el primer grupo no religioso en gozar de privilegios especiales. Se consideraron como neutrales durante la guerra. Y este ocio adicional los convirtió en la clase de los políticos de la sociedad primitiva. No obstante, a causa de crasos abusos de dichos privilegios, llegaron los forjadores a ser odiados universalmente. Y no tardaron los curanderos en fomentar este odio hacia sus competidores. En esta primera contienda entre la ciencia y la religión, ganó la religión, la superstición. Tras haber sido echados de las aldeas, los forjadores mantuvieron las primeras posadas, albergues públicos en los aledaños de los poblados. El cuarto, el amo y el esclavo. La siguiente diferenciación del trabajo surgió de las relaciones de los conquistadores con los conquistados, lo cual supuso el comienzo de la esclavitud humana. 5. La diferenciación basada en las diversas dotaciones físicas y mentales. Las diferencias inherentes a los hombres favorecieron las ulteriores divisiones del trabajo. No nacen iguales todos los seres humanos. Los primeros especialistas en la industria fueron los fabricantes de pedernales y los mamposteros. A estos dos les siguieron los forjadores. Posteriormente se desarrolló la especialización en grupos, familias y clanes enteros se dedicaron a ciertos tipos de trabajo. El origen de una de las primeras castas sacerdotales, aparte de los curanderos tribales, se debió a la exaltación supersticiosa de una familia de expertos fabricantes de espadas. El primer grupo de especialistas en la industria fueron los expertos de la sal gema y los alfareros. Las mujeres trabajaron la alfarería sencilla y los hombres la decorada. Las mujeres trabajaron la tejeduría y la costura entre algunas tribus y en otras los hombres realizaron estas labores. Los primeros trocadores fueron las mujeres. Se emplearon como espías efectuando el trocamiento como una empresa secundaria. Entonces se expandió la permuta. Las mujeres hicieron de intermediarias, de corredoras. Luego surgió la clase mercante, que cobraba una comisión, ganancias a cambio de sus servicios. El creciente trueque en grupo evolucionó en el comercio. Tras el intercambio de productos básicos, nació el intercambio de mano de obra especializada.
En este tercer capítulo, que es bastante fácil de entender, nos habla de que hay una especialización del trabajo y ahí nos destaca varias especializaciones, o de acuerdo, por ejemplo, al sexo. Entonces dice que la mujer se convirtió en una trabajadora rutinaria, mientras que el hombre se convirtió en un cazador luchador. Y las modificaciones que resultan a través de la vejez, esta especialización dio lugar a que ellos los dedicaban exclusivamente a la construcción de armas, fabricación de armas y posteriormente a las obras de riego. Y en cuanto a la primera diferenciación que se generó con base a la religión, dice que los curanderos fueron los primeros dedicados al ocio, que fueron los que se salieron de todas las enfermedades, de todas las trabajos arduos, y por eso se dice que fueron los primeros precursores de los profesionales. Y se dice que la medicina en la prehistoria se desarrolló en un contexto en que la supervivencia dependía de la capacidad de enfrentar lesiones, de enfrentar enfermedades. Por eso los primeros humanos no contaban, pues, ellos no contaban con registros escritos ni con evidencias arqueológicas acerca de qué métodos utilizaban en la medicina, pero básicamente todo era con base a la prueba y el error. Utilizaban hierbas, utilizaban inclusive grasas de animales. Por eso estos curanderos se volvieron todos unos profesionales y fueron eximidos de los trabajos pesados. De hecho, la comunidad a los curanderos siempre los mantuvo y les llevaban los alimentos y les dieron viviendas aparte de especializados donde la gente iba a hacer sus consultas. Entonces mire que en esta contienda entre la ciencia y la religión, pues ganó fue la superstición, que posteriormente se convirtió en religión. Por eso les pongo ahí una imagen de la época de la Inquisición, donde el solo hecho de usted practicar cualquier pócima o cualquier tipo de sanación, eso ya era síntoma de que era un brujo. Entonces, y miren que en esta especialización que estamos haciendo del trabajo, nos habla de que los primeros especialistas fueron los forjadores. Los forjadores como que representaban un grupo reducido que competía contra los curanderos y los magos y su conocimiento, porque es que el conocimiento de la metalurgia fue siempre como un conocimiento secreto. Y recordemos que durante la época de Caligastia, uno de los mayores problemas era lograr vencer el miedo al fuego, ya que al fuego se le consideraba un dios. Entonces, aquellos que trabajaban con un dios capaz de transformar el hierro o los metales, entonces eso era todo una creencia que casi mágica. Entonces, estos primeros grupos no religiosos gozaban de privilegios especiales. Y se dice que eran neutros en caso de una guerra, y por eso fue que fueron tan odiados, porque es que ellos construían armas no solamente para un bando, sino para el otro. Entonces ellos aprovechaban esas diferencias, porque en la medida en que haya más conflictos, pues ellos como fabricadores de armas, pues se llenaban mucho más de recursos. Por eso fueron tan odiados, y justamente los magos aprovecharon ese odio que se fue generando contra los herreros, porque estos maestros de la metalurgia fueron los capaces de inventar procesos, por ejemplo, tan complicados como el acero, el cual parecía magia ante los ojos inexpertos. Y se pasaban los secretos de herrero a hijo, o sea, entre la familia, los conocimientos técnicos y estrictamente eran ligados a la familia. Por eso ser herrero era uno de los más prestigiosos honores que se tenían como técnico en esa. Y otra cosa era que eran un trabajo místico, porque manejaban el fuego y eran capaces de transformar una roca
de un metal, y eso era como un ritual en la cual convirtieron a estos artesanos en figuras prácticamente sagradas, generándoles un estatus social por su habilidad de crear armas superiores. Se les otorgó no solamente un poder religioso, sino político. ¿Por qué? Porque posteriormente ellos se les elevó como los mayores representantes de cada tribu. Por lo tanto, empezaron a ser los que eran seleccionados para, vaya, represéntenos ustedes como nosotros somos esta comunidad, mandamos al herrero. El herrero, aparte de ser un manejador del fuego, aparte, pues eso nos generaba una mística y que tenía todos los secretos, pues aparte de eso tenía que ser habilidoso para lograr también vender sus productos no solamente a los amigos, sino a los enemigos. Entonces, mire por qué fue tan importante este grupo. Entonces, el origen de las primeras castas sacerdotales, aparte de los curanderos tribales, se vio a esa exaltación supersticiosa de estos fabricantes de espadas. Por eso es lo que destaca este tercer capítulo. Luego viene ya un capítulo que se llama la especialización del trabajo. 4. Los comienzos del comercio de permuta. Tal como el matrimonio por contrato siguió el matrimonio por captura, asimismo el comercio por trueque siguió a la toma de posesión por la fuerza. Pero medió un prolongado periodo de piratería entre los primeros ejercicios del trueque mudo y el posterior comercio por métodos modernos de canje. En un principio, el trueque fue efectuado por trocadores armados que dejaban sus mercaderías en un paraje neutral. Las mujeres realizaron los primeros mercados. Ellas fueron los primeros trocadores, lo cual se debió a que eran las portadoras de las cargas. Los hombres fueron los guerreros. Al poco tiempo se desarrolló la mesa de trueques, un muro lo bastante ancho para impedir que los comerciantes se alcanzaran con armas. Se empleó un fetiche para montar guardias sobre los depósitos de las mercaderías para el trueque mudo. Estas plazas eran seguras contra el hurto. No se quitaba nada a menos que fuera mediante la permuta o compra. Con un fetiche de guardia siempre estaban a salvo las mercaderías. Los comerciantes anteriores fueron escrupulosamente honrados dentro de la tribu, pero consideraron que era correcto engañar a los extraños que venían de lejos. Incluso los hebreos primitivos reconocieron otro código de ética al tratar con los gentiles. El trueque mudo continuó durante muchísimo tiempo antes de que los hombres se encontraran desarmados en la sagrada plaza de mercado. Estas mismas plazas se convirtieron en los primeros sitios de santuario y en algunos países llegaron a conocerse por ciudades de refugio. Todo fugitivo que llegara a la plaza del mercado estaba sano y salvo del ataque. Los primeros pesos fueron los granos de trigo y otros cereales. El primer medio de permuta fue un pescado o una cabra. Después, la vaca llegó a ser una unidad de trueque. La escritura moderna se originó en los primeros registros del comercio. La primera literatura del hombre fue un documento de promoción comercial, una publicidad de la sal. Gran parte de las guerras anteriores se libraron en pos de depósitos naturales, tales como pedernal, sal y metales. El primer tratado tribal formal trató de la intertribalización de un depósito de sal. Esos lugares acordados en los tratados brindaron la oportunidad de intercambiar ideas y alternar con varias tribus en un marco amistoso y pacífico. La escritura progresó a través de las etapas del palo mensajero, los cordones anudados, la pictografía, los jeroglíficos y los cintos de cuentas de concha hasta los primeros alfabetos simbólicos. El envío de mensajes evolucionó desde las primitivas señales de humo hasta los correos pedestres y a lomo de bestias, ferrocarriles y aviones, así como el telégrafo, el teléfono y la comunicación inalámbrica. Los mercaderes antiguos transportaron nuevas ideas y mejores métodos por todo el mundo habitado. El comercio, que se vinculaba con la aventura, resultó en la exploración y el descubrimiento, y todo lo anterior
dio a luz al transporte. El comercio ha sido el gran civilizador mediante la promoción de la fertilización intercultural. Estábamos hablando de la especialización del trabajo. Las especializaciones basadas en el sexo. Las especializaciones que resultaban de las enfermedades y de la vejez. Y la diferenciación en las especializaciones cuando se empezó a generar la religión, en este caso los curanderos y los forjadores. Y luego hablábamos de la especialización de acuerdo al amo y el esclavo. Pues es que la esclavitud humana se remonta a la transición del nomadismo. Cuando se pasó de nómadas a sedentarios en el Neolítico, hace aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo, se originó en el momento en que se tomaban prisioneros de guerra. Las primeras civilizaciones, por ejemplo la mesopotámica, la egipcia, la griega y la romana, utilizaron mano de obra forzada para forjarlos a la agricultura y a la construcción, y basándose en el hecho de que un humano es parte de mi propiedad. Entonces estas civilizaciones utilizaron inclusive como moneda de cambio a los esclavos, ya que ellos carecían de derechos y eran exclusivamente de un dueño, de un amo. En los primeros trocadores, y la palabra trocadores significa los que hacen trueque. Los que hacen trueque fueron las mujeres. Y las mujeres fueron las que se encargaban de la tejeduría y la costura entre las diferentes tribus. Y ellas lo que espiaban era, iban a otras tribus y espiaban qué tipo de industria tenían, o qué tejeduría tenían, o qué tipo de cerámica tenían, y traían esos conocimientos nuevos a la tribu a la cual pertenecían. Entonces vemos como hay una diferenciación basada en las distintas dotes físicas y mentales, que el trabajo se había favorecido intrínsecamente, en que dice supuestamente todos los seres humanos nacemos iguales, y a través de los tiempos los tabúes sirvieron para manejar a la mujer rigurosamente, dedicándola solamente a un tipo de labores, y el hombre formaba parte de lo que más le interesaba o de lo que más le agradaba. Por eso a la mujer siempre se le dejó el trabajo más penoso, más rutinario, y al hombre siempre y cada vez que a un hombre lo ponían a hacer un oficio de una mujer, eso era algo vergonzoso. Por eso a la mujer nunca se le ha dado el valor que se merece, porque es que a pesar de todas esas labores rutinarias, y nunca ha mostrado reticencia para hacer su trabajo, y mucho menos el trabajo de un hombre. Entonces, en el ámbito laboral, en estas especializaciones que nos está hablando Urantia, los primeros especialistas fueron los que tallaban pedernal, o los canteros, los que sacaban rocas de las canteras. Y estos eran exclusivamente dedicados a los pedernales. O ya hemos hablado de los herreros, o los que exportaban sal gema, porque la sal era muy importante, ya que en algunas zonas no existía. Entonces se va convirtiendo en una muy importante artículo de exportación. O de los alfareros, ya que la alfarería es un invento relativamente nuevo con respecto a esas tribus. Entonces el crecimiento del trueque creció, pero muy rápidamente, y se convirtió en un comercio de intercambios básicos. Y este intercambio más adelante se vio la necesidad también, no solamente de hacer intercambio de objetos o de viandas o de diferentes productos, sino de mano de obra. Entonces yo le presto a mis obreros, o yo le presto a este especialista, o yo le presto este tallador de pedernal, o yo le presto mi herrero, y usted a cambio me manda trigo, por así decir. Entonces en ese trueque, en estos comienzos del comercio,
los primeros pesos que utilizaron fueron los cereales. Entonces yo peso 5 baldados de trigo y tú me das 2 cabras. Después se llegó al trueque con el pescado, y después las vacas llegaron a ser una unidad de trueque. De hecho, en este momento en algunos países africanos la riqueza se mide por la cantidad de vacas que tú tengas, e incluso puedes comprar una esposa por 10 o 20 vacas, depende del costo que tenga esta esposa. Entonces, en estos principios del comercio se dice que esto fue el impulso a la escritura moderna. Tenemos una mano levantada de don Alfonso. Yo no sé si querrá participar cuando termine, o si quiere de una vez y miramos si se puede resolver la inquietud. No, nomás quería hacer una observación, porque Sí. me sorprende que nuestra hermanita Nubia se asombrara tanto del desarrollo de tantos inventos, tantas cosas que se han hecho. Sí, ahí nos están dando la respuesta, que fue mediante el trueque, mediante los intercambios comerciales, que la técnica que se usaba en un país, y la traían y la ponían en práctica en otro país, y así se fueron dando la mano, o sea, por medio del trueque, no sé. Correcto. La técnica se usaba en un lado. Entonces, ahí fue cómo fue que el hombre desarrolló. O sea, no hay que subestimarlo. Además, acuérdense que contábamos con la ayuda de nuestra madre creativa, los espíritus ministrantes de la mente, que los impulsaban, que los ayudaban. Había la mano de Dios también ahí, Ayudándonos. trabajando en la mente de los individuos, ¿no? Sí, don Alfonso. Por eso digo, Sí. que no nos sorprenda que nuestros antepasados llevaron para adelante la civilización gracias a todo eso que se nos Que nos ha ofreció, costado. que se nos Correcto. ofrecía, o sea, aparte de la buena disposición de intercambiar tecnologías o otras maneras de hacer las cosas. Y gracias Sí, don a, Alfonso. digo, Incluso aquí nos están contando de cómo en estos albores del comercio se vio la necesidad de, por ejemplo, de saber cuántos bultos de trigo me quedaban, o cuántos sacos de sal tenía. Entonces había que buscar una manera de cómo llevar la contabilidad de esos registros de comercio. Sí. Y ahí fue cuando se generó los primeros indicios de la escritura. Y entonces una publicidad, por ejemplo, tengo muy buena cantidad, tengo muy buena sal, entonces mandaban un tipo de escrito de estos. Entonces la escritura se desarrolló en los primeros estadios con el palo de mensajero, que ahí dice que el palo de mensajero, o las cuerdas anudadas, la pictografía, los cinturones de cuentas. Ya les voy a mostrar todo eso. Entonces el envío de mensajes fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy. Y ahí nos habla algo que me llamó mucho la atención. Nos habla de que el trueque mudo. Entonces hice una investigación de qué era el trueque mudo o comercio silencioso. Era un método ancestral de intercambio comercial sin comunicación verbal, o inclusive se hacía entre países o regiones que hablaban diferentes idiomas o que eran enemigos y que de alguna manera necesitaban un producto u otro. Entonces lo que hacían era que lo colocaban lo ponemos en este punto, en este lugar, y en el momento que tenemos el montón de sal en este lugar, nosotros vamos a prender una hoguera y ustedes vienen, recogen esa sal y nos dejan a cambio trigo, por ejemplo, en ese trueque. Entonces ese trueque mudo fue algo que duró durante muchos años, durante mucho tiempo, entre grupos que se dejaban cosas y se retiraban de otro lugar y dejaban su equivalente. Entonces, bien sea que utilizaban señales de humo, o utilizaban tambores, o inclusive hogueras de luz.
como lo hacían, por ejemplo, en la muralla china, utilizaban hogueras y señales de luz para mirar que venía alguien. Entonces, el trueque mudo consistía en eso. Te dejo algo y te aviso, sin necesidad era como algo tácito que tenían. Y nos hablan de que la escritura también fue evolucionando a otros sistemas. Por ejemplo, nos hablan de los cordones anudados. Y hay un fenómeno interesante aquí en América Latina, en el caso de los incas. Los incas utilizaron una pictografía de cuerdas anudadas llamadas los quipus. Y eran diferentes combinaciones de nudos y de colores que servían para llevar los inventarios de los frijoles, del maíz y de otras provisiones. Incluso mandaban mensajes con ese mensajero que está ahí en la parte izquierda. Es un mensajero que lleva un quipu en su mano, y cuando los españoles lo detenían, pues no sabían que era que llevaba un mensaje. Ese es un mensaje, y ya se sabe, y ya hay estudiosos de los quipus, porque saben que es una de las escrituras bastante compleja, porque es de acuerdo al tipo de nudos, el tipo de, de material con que está hecho el quipu. Entonces estos cordones anudados cuentan historias, cuentan inventarios, son todo un alfabeto simbólico. Y hay algo similar entre los indios norteamericanos. Los indios norteamericanos manejaban conchas, y esas conchitas se las colgaban en la cintura o incluso en el cuello, y esas conchitas narraban historias tribales. Eran valores que se ponían, por ejemplo, cuando una tribu sellaba un pacto con otra tribu, pues construían un quipu, un wampu. Esos wampus eran de acuerdo a o sea que, aunque uno miraba unas simples conchitas en la cintura o en el cuello del aborigen, en realidad era todo una escritura que se utilizaba para ceremonias, para regalos de amistad o para ofrecer un matrimonio, e inclusive para hacer condolencias. Se registraban eventos importantes en ese tipo de construcción que para uno difícilmente podía entenderla. Entonces, la pictografía fue algo que también nos habló ahí Urantia, de que se utilizó como un sistema de escritura primitivo, una forma de comunicación gráfica que utilizaba dibujos esquemáticos y figurativos para representar objetos, acciones, ideas. Y entonces generalmente no tienen sonidos, no se pueden pronunciar. Simplemente con solo ver el muñequito, cuando uno va a ir a un baño, usted sabe si ese muñequito es el baño de los hombres o de las mujeres. No tiene necesidad de pronunciar. Entonces, los pictogramas en la vida moderna también se utilizan. Y fueron originados en el Neolítico. Inclusive los sumerios también utilizaban estos pictogramas. No generalmente utilizaban sonidos, no generaban ningún tipo sino que simplemente transmitían un mensaje con solo mirarlo. Entonces en los comienzos de la historia hemos visto cómo el comercio contribuyó a generar este tipo de comunicaciones y a generar inventarios a través de diferentes sistemas o medios de comunicación, hasta lo que conocemos en la vida actual, que es, imagínense, ya tenemos mensajería instantánea, y para nosotros nos hace algo muy común. Si me digas, ¿verdad? Si tú ves a nuestros hermanitos afroamericanos, cómo son sus peinaditos así con trencitas y con todo muy arregladito, todo muy bien. En el tiempo de la esclavitud, esos eran mapas. De ahí empezó esa tradición de las trencitas así, para indicarles a los que andaban huyendo o algo, ¿verdad? Veían el peinado de la mujer y decían, puedes irte por acá, puedes irte por allá. O sea, de la manera como las ponían, ¿verdad? Pero eso también se utilizaba
para dar informes, ¿verdad? Nomás quería agregar eso. Gracias. Me llamó mucho la atención esa parte pues de la comunicación inalámbrica, que inmediatamente pues me fui atrás al año pues donde los reveladores dejaron el libro. Estamos hablando de 1930, ¿cierto? Cuando los reveladores empezaron a dejar las hojas del libro. Entonces yo inmediatamente me activó mi pensamiento técnico y dije yo, pues comunicación inalámbrica en ese tiempo. Y me pongo ya aquí a buscar y sí, la comunicación inalámbrica surgió en mediados de 1890, con los primeros experimentos de telegrafía sin hilos. Lo realizó un señor Guglielmo Morse. Marconi, quien fue el primero que logró transmitir señales eléctricas a través del aire en 1895. Estamos aquí haciendo un pequeño debate y hace 150 años viene la tecnología inalámbrica. Lo que pasa es que aquí a Colombia llegó 1990 y nos parece pues de que eso era muy moderno, pero no, la señal inalámbrica viene 150 años atrás. Los mensajes, cuando uno mandaba antes un mensaje o un telex, decía, mándeme un Marconi, por el apellido del señor. Pero mire que la radio también es muy antigua y es inalámbrica. Buenas noches a todos. Pienso por lo que has leído y planteado de que el caso del trueque existe también en la sociedad conyugal, de antes y de ahora. Antes era de hecho, ahora de derecho. Pero cuando una mujer sembraba las hortalizas, cuidaba a los niños, los concebía, hacía la comida y le daba al marido los alimentos, ella lo canjeaba comercialmente por lo que traía el marido, la casa. Ahora, entonces, es por el dinero que trae. Parece ser que hay negocios buenos y hay negocios malos, pero el negocio que ahorita está haciendo las mujeres es muy malo, porque además de cocinar, criar a los niños, educarlos, estar con ellos y hacer la comida, también le toca trabajar para hacer el contrato del hombre, de tal suerte que las cosas al parecer van empeorando para la mujer. Eso es todo. Muy bueno el aporte, don Ramón, tiene toda la razón. La mujer, aparte de toda la carga que tiene en la casa, ahora también una carga laboral que tiene que cumplir un horario y tiene que seguir cumpliendo horario en la casa. O sea que efectivamente el contrato siempre ha sido muy diferencial. Y más adelante en el mismo documento habla del maltrato que el ser humano, el hombre siempre le ha dado a la mujer en todas las épocas de la vida. Y pareciera ser que por el hecho de estar en el siglo XXI creemos que ya estamos exentos de eso. Pues no, ya vemos los países musulmanes como a la mujer se le denigra a tal manera que no. Y no nos vamos muy lejos. Aquí mismo en nuestro país, algunas chicas que por la religión no pueden ponerse una minifalda, tienen que ponerse vestidos largos. Entonces, no es que hemos evolucionado mucho a pesar de que nos creamos tan modernos. Gracias. Es que, de acuerdo a lo que está comentando y comentó el señor Ortiz también, yo tenía también otra inquietud. Los reveladores enfatizan, marcan, subrayan esa diferenciación entre hombre y mujer, sobre todo pues, en el trabajo. Pero en lo que yo alcanzo a percibir es que están confirmando eso que dijo el señor Ortiz. A la mujer desde siempre, pues no es que le ha tocado la peor parte, no, pero ellos están enfatizando ahí como si sí, como si el hombre
se cogió la mejor, él se iba a casar y con periodos de descanso largo, la mujer no, le tocó lo más aburrido, casa en la casa, cuidar a los niños y trabajar, porque trabajaba en el campo. Y fíjese que en las trocadoras, ellas eran las bestias de carga, ellas eran las que cargaban. Le ha tocado a la mujer, bueno, en esta época y en mi caso personal, yo insisto en que ya eso ha cambiado de acuerdo a la mujer. Tanto te quieras agachar, cuanto tanto te quieran montar. Eso me lo enseñó mi mamá desde temprano. Entonces, ya no es tanto así que la mujer le toca, no, la mujer le toca, la mujer ahora trabaja y la mujer si se quiere echar un marido y aguantarle que el marido le den la jeta es problema de ella, por miedo, por lo que sea, o sea, no, yo eso sí definitivamente no siento que sea así ya. La que se deja es porque se dejó, porque si en mi casa me criaron y yo soy musulmana, yo puedo ver cómo me las piso. Pero no me lo soporto. ¿Sí me entiendes? O sea, pero sí me llama la atención que los reveladores marcan esa diferencia acentuada como que el hombre se la vela a la mujer, por decirlo algo. Y no sé ustedes en qué creen que ellos hacen eso. Ajá. Pienso yo que eso es consecuencias de la rebelión. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando Adán y Eva hicieron en sus primeros 7 días hicieron una observación del segundo jardín, lo primero que hicieron fue institucionalizaron a la mujer en los consejos asesores del jardín del Edén, y eso por primera vez se había dado en toda la historia, que se le diera un estatus igualitario a la mujer y al hombre, puesto que la mujer no había tenido voz en toda la historia, no había tenido voz hasta la llegada de Adán y Eva. Pero como sabemos que también Adán y Eva participaron de la rebelión, entonces eso que trataba de hacer Adán, de darle el valor de equilibrio entre los sexos, pues se vino a tierra. Entonces, durante toda la historia, siempre se le ha vapuleado a la mujer y se pasaron de ser divinidades femeninas, como en el caso de la madre tierra, de la madre luna, eran deidades femeninas, y se crearon deidades masculinas, y estas deidades masculinas han sido guerreras, porque es que las deidades femeninas son protectoras, cuidadoras de la familia, del hogar, mientras que las deidades guerreras siempre han buscado destacar al hombre. Entonces, durante toda la historia ha habido una lucha entre el cáliz y la espada, que así hay un libro que se llama La cáliz y la espada, y ese libro habla de la historia de cómo el ser humano, el hombre, se las organizó para tener siempre en segundo plano a la mujer y no dejar que estas deidades femeninas, que eran protectoras, equilibradoras de la naturaleza, amantes del hogar, y por eso es que ahorita estamos regidos por la guerra, porque son deidades masculinas rigiendo en todo momento. Entonces es una historia entre el hombre y la mujer, y ahora lo peor es que la mujer quiere representar el cargo del hombre, y se le olvidó de que no se trata de ser contrarios, sino complementarios. Sí, de hecho, fíjate que hoy en día la mujer, con su tema de que somos iguales, de que queremos liberarnos de todo ese cuento, se ha llevado por un rumbo diferente al que inicialmente de pronto es lo que se pretende o pretendían, digamos, los reveladores presentar. Yo, digamos que en ese tema dice que el avance, dice, la igualdad entre sexos prevalece en todos los mundos avanzados. Los hombres y las mujeres son iguales en dote mental y estado espiritual. No consideramos que un planeta haya salido de la barbarie hasta tanto un sexo siga intentando tiranizar al otro. Eso está en el documento 4944. Entonces, gracias, querida Marcelina Andrade. Gracias, muy amable. No, fíjate que el tema es que en los planetas avanzados no
no hay este tema de, hay igualdad, pero cada uno definiendo cuál es su rol, ¿sí? Definiendo su rol, no la mujer que pretendiendo abarcar el rol del hombre, que es lo que hoy en día se pretende, ni el hombre que pretendiendo abarcar el rol de mujer, que también se ve, menos pero se ve, sino que cada quien en su rol, pero con esa igualdad de mente y de espíritu que ellos nos dieron. Igualdad. Mil gracias a todos los que asistieron. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima reunión.